En este video vamos a utilizar el programa MATLAB Simulink para analizar el efecto de los diversos parámetros de sintonización de un controlador PID para analizar el desempeño a lazo cerrado de una serie de 5 reactores CSTR conectados en serie. El sistema que vamos a analizar es el siguiente. Este es el sistema de 5 CSTRs isotérmicos. Estas son las condiciones de alimentación, flujo y concentración, el volumen y la constante cinética en cada uno de los reactores. Nuestro interés consiste en tratar de controlar la concentración del compuesto A, o sea, el reactivo principal, a la salida del tanque número 5, utilizando como variable manipulada al flujo volumétrico alimentado o Q. Entonces, este es nuestro objetivo. Previamente hemos utilizado este ejemplo para ilustrar la linearización de un sistema dinámico no lineal y hemos obtenido también las siguientes funciones de transferencia. La función de transferencia entre la concentración a la salida del quinto CSTR y el flujo volumétrico alimentado es esta. Hemos obtenido una función de primera orden más retardo. Esta es la función de transferencia entonces que vamos a utilizar para realizar el control de todo este sistema de 5 CSTRs. Hemos también analizado anteriormente o visto que una ley de control proporcional integral derivativo en el dominio del tiempo tiene esta forma. La acción de control está dada por la contribución de tres términos. En esta ecuación E de t es el error, o sea, la diferencia entre el valor deseado menos el valor medido de la variable a controlar. K sub c es la constante del controlador proporcional. Esta es la parte integral. K sub i es la correspondiente constante de esta parte. Lo que tenemos aquí es la integral del error, ¿sí?, sobre el tiempo. Y finalmente esta parte corresponde a la parte derivativa, donde tenemos la derivada del error multiplicada por una constante K sub d. ¿Ok? Este es entonces el controlador de tres términos: proporcional, integral y derivativo. Ok, si esta ley de control la escribimos en el dominio de Laplace, es decir, como una función de transferencia, la función de transferencia entre la salida del controlador y la entrada hacia el error que ingresó al controlador está dada por estos tres términos: K sub c más K sub i entre s más K sub d por s. Ok, escrito de esta forma es difícil la implementación de este controlador, especialmente por la parte derivativa. No hay ningún problema con la parte proporcional y la parte integral, se pueden implementar en Simulink. Sin embargo, en la parte derivativa tenemos que escribirla como el cociente de dos polinomios. De hecho, en el denominador de la parte derivativa no tenemos digamos dinámica o un polinomio en términos de s. Por esta forma vamos a escribirlo de esta manera un poquito diferente, es decir, K sub d por s dividido entre una constante que le llamamos la teta f por s más 1, donde vamos a hacer esta f muy pequeñita para que este término se aproxime a este otro. ¿Ok? Bueno, ese es el objetivo. Entonces vamos a probar primero o analizar la respuesta a este sistema a lazo abierto, es decir, sistema de control, y después vamos a analizar diferentes tipos de controladores, por ejemplo proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral y finalmente proporcional integral derivativo. ¿Ok? Bueno, entonces para este fin voy a utilizar estos diagramas de flujo que previamente he preparado. Este es el diagrama de flujo del proceso a lazo abierto. Esta es la función de transferencia multiplicada por el retardo. El retardo, como ya dijimos anteriormente, es de 5.9016. Ok, bueno, este es el retardo que teníamos anteriormente y esta es la función de transferencia también que
que teníamos entonces. Vamos a cambiar el valor inicial desde 0 hasta 1, ¿ok? Lo cual corresponde simplemente a aumentar la concentración desde su valor nominal, que en estado estacionario era 30.1, la vamos a cambiar o aumentar hacia 29. Hacia 31.1, perdón. ¿Ok? Y entonces si corremos este programa a lazo abierto, vamos a obtener este resultado. Esta es la respuesta entonces que obtenemos del sistema a lazo abierto, ¿sí? De la función de transferencia vemos que si hacemos el parámetro S igual a 0, el valor de esta función de transferencia será 0.2206, que es el valor final que vemos en esta gráfica. Por esta razón es que la gráfica final en estado estacionario permanece en 0.226, que es el valor de esta función de transferencia, otra vez repito, cuando el parámetro S es igual a 0. De esta gráfica entonces vemos que la planta tiene un gran, o el proceso de los 5 tanques, tiene un gran tiempo de respuesta. Este tiempo es muy grande. Nos gustaría obtener el control de este proceso, es decir, cambiar el set point de 30.1 hacia 31.1, o sea, ir de una unidad hacia arriba, hacia positiva, más 1, para analizar el desempeño de diferentes sistemas de control. ¿Ok? Bueno, entonces hay que recordar bien la forma entonces que tiene esta gráfica y la escala de los tiempos que estamos manejando. Bien, cerramos esta gráfica y procedemos primero a analizar el controlador proporcional. ¿Ok? El diagrama de bloques del controlador proporcional es este. ¿Sí? ¿Ok? Esta es la ganancia del controlador, esta es la constante que llevamos la K sub C, o la ganancia del controlador es esta, ¿sí? Y esta es nuevamente nuestra función de transferencia, y aquí tenemos el retardo. ¿Ok? Otra vez, como antes, vamos a cambiar el valor inicial desde 0 hasta más 1. ¿Ok? Y repito, lo cual es equivalente a pasar de una concentración de 30.1 a 31.1, ¿sí? En términos de valores absolutos. ¿Ok? Bueno, entonces conviene señalar también que los parámetros de configuración que vamos a utilizar siempre el integrador O de 15S, y vamos a dar un tiempo de simulación de 100. ¿Ok? Bueno, entonces si corremos nuestro sistema de control a lazo cerrado, vamos a obtener este resultado. ¿Ok? Bueno, como observamos en esta gráfica, la gráfica que tenemos aquí, esta es la gráfica de la concentración a la salida del proceso. Es la concentración bajo la acción de control de un controlador puramente proporcional. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el valor final que queremos es 1. En este caso estamos cerca de 1, pero hay un gap o un offset. Este es el offset, esta pequeña distancia, ¿sí? Le llamamos el gap o el offset. Resulta que, como ya hemos comentado, aún empleando valores muy grandes de ganancia del controlador, utilizando solamente un controlador proporcional, no es posible reducir este offset a un valor muy pequeño, o sea que prácticamente sea 0. Bueno, este es el desempeño entonces del sistema de control a lazo cerrado cuando empleamos un controlador puramente proporcional, es decir, sin parte integral y parte derivativa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo si utilizamos un tipo diferente de controlador podemos mejorar esta respuesta. Esta altura máxima se conoce como el overshoot, ¿sí? Idealmente nos gustaría que esta altura o la altura de este pico fuera tan pequeña como sea posible, ¿ok? Y que el tiempo de elevación, es decir, el tiempo en el que esta curva cruza por primera vez el valor final deseado, o sea esto,
Nos gustaría también que fuera lo más pequeño que fuera posible. ¿Ok? Esto le llamamos entonces el tiempo de elevación. Hay otro término que también necesitamos poner atención, que se denomina el tiempo de amortiguamiento. Este es el tiempo en el que la respuesta final, nuestro sistema permanece alrededor de una banda de la respuesta final, alrededor de más o menos 5%. ¿Ok? Eso le llamamos un tiempo de amortiguamiento. En este caso es alrededor de 60 aproximadamente ese tiempo de amortiguamiento, y el tiempo de elevación es aproximadamente de 15 o 17, como se puede leer aquí simplemente de manera muy aproximada. Bueno, entonces buscamos reducir otra vez el overshoot y estos dos tiempos, el tiempo de elevación y el tiempo de amortiguamiento. Bien, entonces para hacer esto vamos a probar el efecto de diversos tipos de controladores para lograr este objetivo. Entonces vamos ahora a proceder a emplear un controlador proporcional derivativo, ¿sí? O sea, vamos a agregar la parte derivativa al controlador puramente proporcional. El efecto de un controlador o de una parte derivativa, en este caso, buscamos reducir el overshoot o el disparo. Ese es normalmente uno de los efectos del controlador derivativo. También normalmente contribuye a reducir el tiempo de amortiguamiento, ¿sí? Y tiene pequeños efectos muy a veces prácticamente despreciables sobre el tiempo de elevación, ¿sí? Y también tiene puede tener un pequeño efecto muy pequeño sobre el offset o el error en estado estacionario. ¿Ok? Bueno, anteriormente dijimos, como vemos en esta parte, que esta es la ley de control de un control proporcional integral derivativo. Nosotros no vamos a utilizar en este momento esta parte, la parte integral, solo la parte proporcional y la parte derivativa. Y también comentamos que la parte derivativa de este controlador la vamos a reescribir de esta forma para poder representar como el cociente de dos polinomios, ¿sí? Y que bueno, esto solamente es una aproximación, y lo que necesitamos hacer entonces es, para que sea aproximadamente válida, utilizar el valor del coeficiente θ sub f muy pequeño, tan pequeño como sea posible. Y yo voy a introducir ese valor en el workspace. Aquí voy a utilizar un valor del filtro, así se le llama, de 1 por 10 a la menos 4. Este valor es muy pequeño, y ese es el valor entonces del parámetro θ sub f o t sub filter, que está aquí mostrado en la función de transferencia. ¿Ok? Bueno, y en relación a los parámetros del controlador, voy a utilizar una ganancia semejante a la anterior del control puramente proporcional de 30, y voy a utilizar 10 como la k sub d, o la ganancia del control de la parte puramente derivativa. ¿Ok? Entonces esto, para recordar, esto es k sub d. ¿Ok? Bueno, estos son entonces los valores que tenemos de los parámetros del controlador, ¿sí? Y a continuación simulamos el sistema a lazo cerrado y observamos nuestra respuesta. ¿Ok? Como observamos, en relación a la gráfica únicamente del controlador puramente proporcional, ¿sí? En este caso logramos reducir un poco el offset, ¿sí? También el tiempo de cruce y un poco también el tiempo de amortiguamiento, ¿sí? Y bueno, en caso de que no se acuerden de la forma de estas gráficas, es muy fácil volver a generarlas, ¿sí? Este es el controlador que habíamos obtenido anteriormente, que es el puramente proporcional. Okay, es interesante comparar entonces estas dos gráficas. Esta es la gráfica del controlador puramente proporcional, y este es el proporcional derivativo. ¿Ok?
Bien, bien, bien. Como vemos, tenemos un pequeño descenso, como habíamos comentado antes, en el tiempo, en el overshoot. Es una mejora no muy fuerte, pero una mejora al fin y al cabo pequeña. ¿Ok? Bueno, entonces este es el efecto del controlador puramente proporcional, y este es proporcional derivativo. ¿Ok? Vamos a ver estas dos gráficas. Ahora vamos a ver si es posible mejorar el desempeño del sistema de control empleando un controlador proporcional e integral. Este es el controlador puramente proporcional e integral, ¿sí? Otra vez vamos a hacer el cambio de 0 a 1 como dijimos anteriormente. Esta es la función de transferencia, el retardo, etcétera, y el resto de la información. La manera de representar un controlador puramente proporcional está aquí con la ganancia, y la parte integral, o sea, esta parte K sub I entre S, ¿sí? Lo vamos a presentar de esta forma. Esto, de hecho, este bloque o este especie de punta de flecha, en realidad es la ganancia K sub I, y multiplicado por 1 entre S, como vemos aquí, esto es 1 entre S, representa al integrador. ¿Ok? Bueno, entonces si corremos nuevamente nuestro problema, tenemos ok, la gráfica de los resultados, y esta es la gráfica del controlador proporcional e integral. Otra vez es bueno compararlo con la gráfica del controlador puramente proporcional. Vemos algunas ventajas obvias en este caso. Dejen mostrar nuevamente la gráfica del controlador puramente proporcional. Okay. Ahora vamos primero y luego la volvemos a generar. Ok, esta es la gráfica del control puramente proporcional, y esta es la gráfica la que está a la derecha, del controlador proporcional e integral. Es importante observar que el controlador primero integral redujo completamente el offset, es decir, el valor final, ¿sí?, es el que queremos. El valor final es el que tiene el controlador, es 1, que eso es precisamente el valor que queríamos obtener finalmente, ¿sí? Sin embargo, una de las desventajas del controlador proporcional e integral es que aumentamos en este caso el sobretiro. Esta es una de las desventajas que casi siempre ocurre cuando utilizamos un controlador con parte integral. Si logramos reducir el offset, pero aumentamos el overshoot. ¿Ok? Y esa es la contribución, digamos, principal, tanto positiva como negativa, de la parte integral. ¿Ok? Bueno, en relación a los parámetros de sintonización, en este caso utilizamos una ganancia del controlador, es decir, la parte puramente proporcional, o K sub C, como hemos llamado anteriormente, ¿sí?, de 20. ¿Ok? Y utilicé una ganancia del controlador, una constante de la parte integral de 1. ¿Ok? Bueno, en relación a cuando tenemos una parte puramente proporcional, la ganancia del controlador de 30, tuvimos que reducirla hacia 20, porque los dos controladores, la parte proporcional y la parte integral, tienen un efecto semejante en cuanto a que logran, o los dos contribuyen a aumentar el sobretiro. ¿Ok? Sin embargo, el control proporcional no elimina el offset y el integral sí. Por esta razón, cuando utilizamos controladores proporcionales integrales, nuevamente tenemos que reducir la ganancia al controlador que teníamos, si es que teníamos uno anteriormente con parte puramente proporcional. ¿Ok? Bueno, este es entonces el contraste o la comparación entre los dos tipos de controladores, ¿sí? Vamos a continuación también entonces a analizar el desempeño de un controlador
proporcional, integral y derivativo finalmente. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a dejar este aquí y vamos a abrir el diagrama de bloques del controlador proporcional, integral y derivativo. Este es entonces realmente un tipo de controlador que simplemente aglutina donde incluimos los tres modos o tipos de sistemas de control. ¿Sí? Y voy a utilizar una ganancia de la parte puramente proporcional de 20, la ganancia para la parte integral de 1, la misma forma que hicimos anteriormente, y después de un poco de ensayo y error descubrimos que la ganancia en la parte derivativa puede ser tan alta como 40. Esto ya hemos discutido anteriormente por qué necesitábamos escribir la parte puramente derivativa de esta forma. Ok, bueno, entonces en este caso nótese que he incluido también un saturador. El saturador tiene como límites 200 y menos 200. Si se acuerdan, en la escala absoluta el flujo máximo variaba entre 0 y 400 litros por minuto. En términos de variables de desviación, ¿sí? Como el valor nominal era 200 litros por minuto, ¿sí? Tengo que restar límite inferior de 200, 0 menos 200 me da límite inferior que de menos 200, y tengo que restarle al límite superior, o sea 400 litros por minuto, el valor nominal 200. Esto me da el límite superior que es de más 200. Por eso es que el límite superior e inferior son más 200 y menos 200 respectivamente. Ok, bueno, volvemos a correr nuestro programa. Y esta es la respuesta entonces del controlador proporcional integral derivativo. Nótese muy bien la comparación, sobre todo contra un controlador puramente pues proporcional, que está aquí a la izquierda, es contra el proporcional integral derivativo. Para empezar, hemos logrado, como dijimos antes, porque tenemos la parte integral, reducir este offset o el error en estado estacionario. Sí, también logramos reducir un poco el overshoot, ¿sí? Y algo que tenemos como consecuencia es que el tiempo de amortiguamiento también incrementó ligeramente, ¿sí? Al igual que el tiempo de cruce. Estos valores aumentaron, no mucho, ligeramente, pero sí aumentaron un poco entre ellos, ¿sí? Bueno, entonces este es el efecto de la inclusión de este tipo de controladores. Algo que no comenté anteriormente y creo que vale la pena recalcarlo es cuando hablamos del controlador proporcional y derivativo, ¿sí? En este caso, a diferencia de los demás, excepto solo por el caso del PID, tuve que incluir un bloque de saturación. La razón es que el que tuve que hacer esto es que las acciones de control estaban saliendo del intervalo más menos 200, y bueno, para evitar que generara acciones de control fuera de ese intervalo es que tuve que incluir este bloque de saturación. Normalmente cuando probamos sistemas de control siempre tenemos que incluir este bloque de saturación, y el propósito simplemente es limitar las acciones de control a un intervalo bien pues digamos bien fijado o muy característico, ¿sí? Bien, entonces en relación a todos los modos de operación de estos controladores, ¿sí? Creo que vale un poco la pena hacer un pequeño resumen de esto. Este es el controlador puramente proporcional. Otra vez, si obtenemos nuevamente estos resultados, esto sería el controlador proporcional derivativo. Ok, vamos a obtener nada más para completar esta discusión, también el controlador PI. Este es el controlador proporcional integral. Ok, vamos a hacer esto un poquito más para acá, y finalmente para compararlos vamos a ver el PID. Ok, bien, este sería el PID. Ok,
creo que vale la pena compararlos. Entonces otra vez, este es el proporcional, este es el proporcional derivativo, proporcional integral y proporcional integral derivativo. ¿Okay? Como vemos entonces, esto nos da pues pie a analizar cuáles son realmente las ventajas de incluir o de eliminar cada uno de los modos de operación de este tipo de controladores. Esto no significa que necesariamente siempre todos los controladores tienen que ser de tipo proporcional, integral y derivativo. En este caso resultó que para nuestro problema un controlador PID era la mejor opción. En otras ocasiones resulta que un controlador puramente proporcional o proporcional e integral, ¿sí? Puede ser suficiente en vez de un proporcional derivativo o un proporcional integral y derivativo. El mejor tipo de controlador depende siempre del problema que estemos tratando de analizar, y no podemos decir con absoluta certeza que siempre un tipo de controlador va a ser en todos los casos mejor o peor que otro determinado. Otra vez, esto depende mucho del tipo de planta y de proceso que estemos tratando de probar. En este caso, todos los controladores fueron probados para cambios entre set points. Para rechazo a perturbaciones, la situación podría ser un poco diferente.